La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. A sus respectivas clases para que vayan y reciban allí, y nosotros vamos a disponernos a reflexionar en la palabra de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor es bueno, misericordioso. Todos los hermanos allá en los hogares, qué bueno poderles saludar y poder decirles que el Señor les ama allá donde están, que Dios les bendiga, y es muy placentero para nosotros poderles saludar desde aquí a los hermanos que están con nosotros cada domingo y que desde muchos lugares recibimos sus mensajes y sus palabras. Sobre todo la gloria, la honra se la damos a nuestro Dios por siempre. Amén. Y hemos venido hablando acerca de un tema que es hablar de algunas consecuencias que son inevitables. Cuando hablo de inevitables me refiero a que, bueno, si uno desobedece, asume las consecuencias por la desobediencia. A través de la Escritura podemos observar que Dios está muy interesado en que nosotros podamos obedecerle a Él. Y para poderle obedecer es necesario aprender a escucharlo a Él. Yo sé que estamos aquí porque un día escuchamos la voz de Dios. Amén. Usted puede decir: yo escuché la voz de Dios un día. ¿Quiénes han escuchado la voz de Dios? Pueden levantar su mano y decir: yo he escuchado la voz de Dios. ¿Usted podría decirme qué le ha dicho el Señor? ¿O se le olvidó lo que el Señor le dijo? Yo creo que la palabra está para recordarnos lo que el Señor siempre está diciendo. Y surgen una serie de preguntas, y es: ¿por qué motivo los seres humanos pelean con Dios? O al menos le ponen pelea. Él no pelea con nadie. Los seres humanos a veces peleamos con Dios. Bueno, al fin y al cabo, hablar de seres humanos, personas que no han oído la voz de Dios, que no conocen la voz de Dios, pues es sencillo. Pero viene la otra pregunta, y es: ¿por qué en ocasiones el pueblo de Dios le pone pelea a Dios? ¿Por qué a veces el pueblo de Dios se levanta haciendo una serie de preguntas? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hijo? Solo la palabra, el por qué. La pregunta es: ¿hemos escuchado la voz de Dios? ¿Hemos escuchado a Dios hablar a nuestra vida? El primer paso es escuchar la voz de Dios, y el segundo paso es obedecer lo que Dios ha dicho. Según la Escritura, Dios está interesado en la obediencia. Y creo que una de las cosas que Dios ha tratado con el hombre es sobre la obediencia. Déjeme decirle que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de obedecerle a Dios. Sí, porque Dios no va a demandar algo lo cual no tengamos la capacidad de hacerlo, pero yo estoy convencido que tenemos la capacidad de obedecerle a Dios.
Y ante todo, tenemos la capacidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros y nos da cada día a la iglesia por la obra del Espíritu Santo en nosotros de obedecer la palabra de Dios. Muchas cosas han sucedido al pueblo y le sucedieron al pueblo, y el Señor dijo el motivo por qué al pueblo en el desierto le sucedieron tantas cosas. ¿Por qué el pueblo se rebeló contra Dios? ¿Por qué el pueblo trató de cuestionar a Dios? Y el Señor dijo que por no escuchar su palabra y obedecerla. Es decir, que todo lo que pasa es sencillamente por no escuchar la voz de Dios y ante todo por no obedecerla. Primera pregunta en esta mañana es: ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar la voz de Dios? En tu intimidad con Dios, cuando tú estás orando y estás hablando con Dios y le dices: Señor, háblame. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la voz de Dios? Números capítulo 14, versículo 21. Domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia, la importancia de la intercesión. El domingo pasado dijimos que la intercesión se debe hacer conforme a la voluntad de Dios. No una intercesión que podamos decir a Dios cómo obrar. ¿Me estoy haciendo comprender? Porque muchas veces pensamos que la intercesión es orar, pero decirle a Dios cómo o qué métodos usa Él para hacer la cosa. Y si ustedes observan, entonces nosotros pasaríamos a ser los que mandamos a Dios y le decimos: Dios, como tú tienes poder de hacer esto, entonces ve y hazlo de esta manera. A veces nos sucede lo que un día le dijeron algunas personas, según el Evangelio, en los primeros capítulos, creo, en varios evangelios se encuentra eso que ustedes han escuchado y han leído acerca de las bodas de Caná de Galilea. ¿Han escuchado sobre esa gran fiesta que hubo? Unas bodas. Invitaron al Señor Jesús, pero dice que llegó un tiempo y le dijeron que estuviera allí, pero se acabó el vino. Se acabó el vino. Entonces, no le dijeron al Señor Jesús que se había acabado el vino, sino que hablaron con la mamá del Señor Jesús. Yo creo que los que hablaron con ella eran matriarcales. Ellos decían: la mamá es la que manda. Le dijeron: María, ven, haz el favor y le dices a tu hijo que el vino se acabó. Y entonces ella fue donde Jesús y le dijo: mira, mandan decir los maestresala que se acabó el vino, que qué hacen. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? La hora de mi Padre no ha llegado todavía. Entonces ella fue donde los maestros y le dijo: hagan todo lo que Él os diga. Hagan todo lo que Él os diga. Muchas veces nosotros decimos: Señor,
vamos a orar por esta persona, pero vas a hacer las cosas como yo te diga. Sí, porque aquí el que manda soy yo, porque yo soy tu hijo, porque yo soy el siervo, porque yo soy... entonces vas a hacer las cosas, Señor. Y muchas veces en nuestras oraciones le estamos diciendo al Señor cómo hacer las cosas. No, la oración de intercesión es decirle: yo oro, pero tú haces las cosas según tu voluntad. Y tú sabes cuál es la mejor forma de esa persona conocerte. Lo único que te pido es que te conozca, que no se pierda, que te conozca a ti. El Señor le agrada eso cuando usted le dice que se haga conforme a tu voluntad. Si le tiene que suceder como le sucedió al hijo pródigo, pues que le suceda. Lo importante es que se haga la voluntad de Dios. Usted no tiene que pedirle que lo haga de esa manera tampoco, porque hay personas que dicen: Señor, te pido que le suceda como le sucedió al hijo pródigo. No. Dígale: Señor, tú sabes cuál es la mejor manera, porque tú eres perfecto y tú lo harás. Hazlo conforme tú quieras. Y uno se compromete a que va a estar feliz con lo que el Señor haga. ¿Me dejo comprender? Eso se llama aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es que perfecta. Entonces yo le digo: Señor, yo oro y tú vas a hacer las cosas como tú quieras, conforme a tu voluntad, que yo voy a estar feliz con lo que tú hagas, porque yo sé que el Señor siempre hace lo mejor. Amén. ¿Por qué hablo de esto? Porque hemos hablado estos domingos acerca de intercesión. Pero el Señor dice, según el versículo 20, que el Señor le perdonó al pueblo según la oración de Moisés. Y eso es importante. Entonces el Señor los perdonó según tu palabra. Según la palabra tuya yo los he perdonado y no voy a hacer. Pero hay una situación que es la del versículo siguiente. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ahora le dice: yo lo he perdonado, yo he escuchado tu oración, pero hay un asunto que no pueden pasar por alto, y es que vivo yo y toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y observen lo que dice el versículo 22. Versículo 22. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído ¿qué? Y no han oído ¿qué? Mi voz. Ciertamente estas personas no han oído mi voz. Ahora yo quisiera invitarles para que ustedes reflexionen acerca de lo acontecido. Dios les está diciendo a Moisés y a ellos les está diciendo: hay consecuencias que son el resultado de no oír la voz de Dios. Y esas consecuencias tienen que ver precisamente porque el que no oye la voz de Dios no obedece. Porque ¿qué razón tiene oír y no obedecer? Es como cuando usted o los padres hablan con los hijos y les dice: mire, esto es lo mejor, y el hijo le dice: sí, papá, sí, mamá, sí, pero el asunto sigue igual. Muchas veces en la vida pasa lo mismo con Dios. Dios habla, Dios quiere que escuchemos su voz, y el asunto sigue igual, la vida sigue igual, las prácticas siguen igual, el vocabulario sigue igual, el discurso sigue igual.
Y el Señor está advirtiendo y está diciendo, y las cosas siguen igual. Eso implica no oír la voz de Dios. Porque el que oye la voz de Dios lo lleva a la vida práctica. Y todo esto trae algunas consecuencias. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes hoy, y es decirles, si usted va al comienzo de la Biblia, al libro de Génesis, en el capítulo 2 concretamente, porque es donde narra la palabra acerca de cómo creó Dios al hombre. Y eso lo hemos estudiado, lo hemos mirado, y yo creo que lo saben de memoria. Eso es muy importante. Y entonces el Señor Dios tuvo una idea, y fue que tomó un pedazo de barro, le dio forma, y luego sopló, y fue el hombre un ser viviente. Y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces tomó una de sus costillas. ¿De dónde sacó el Señor a la mujer? ¿De dónde la sacó? A ver, las parejas, que hemos hablado mucho de ese tema, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde? Bien fuerte, dígame, ¿de dónde sacó Dios a la mujer? ¿De dónde la sacó? Dios la sacó de la mujer que había dentro del hombre. Pues la Biblia no dice así tan descuento, pero obvio. Sí. Por eso allá en Pablo está hablando de eso. Bueno, eso no es el tema hoy, pero vengan al encuentro de parejas, que tratamos todas esas temáticas muy interesantes. ¿De acuerdo? El próximo viernes tenemos un encuentro de parejas, ¿verdad? Las temáticas maravillosas. Quiero decirles que cuando Dios creó a la pareja, algunos piensan, y históricamente han habido por ahí algunos filósofos, investigadores, científicos, que dicen que el hombre viene, que el hombre no lo creó Dios, sino que ha sido un proceso de transición. Y yo me avergonzaría mucho que me dijeran que mi mamá o mi abuela era un mico. Yo me avergonzaría de eso. Lo otro que yo digo es que entonces los micos no existieran. Ya todos serían seres humanos. Yo creo que la palabra dice que usted y yo fuimos creados minuciosamente. Y cuando usted se ve al espejo, usted puede decir, oh, qué ojos tan hermosos los que me puso el Señor. Nunca diga, yo quisiera tener los ojos como aquel. No, los suyos son los más hermosos. Es que yo tengo que aprender a verme así, amén. Y decir, el Señor, hombre, esta belleza que tú creaste está aquí y no te ha podido seguir ni te ha podido obedecer. Pero yo soy esa belleza que hizo el Señor, amén. Ustedes pueden decir, yo soy esa belleza que ha hecho el Señor. Él lo creó. Y Dios entonces colocó a la pareja allí y les estableció unas pautas. Llámelo reglas, llámelo normas, usted verá cómo lo llama. Pero el Señor le dijo al hombre, mire, yo he creado este hermoso lugar para ustedes. Lindo lo que el Señor hace, ¿verdad? He creado este hermoso lugar para ustedes. Cuando usted mira lo que es el paraíso, lo cual habla la Biblia, y en el Edén donde el Señor, el jardín, mejor dicho, nada en este mundo igual a lo que Dios le entregó al hombre.
Muchos hombres han querido hacer algo similar y cogen allí. Vea, dice que tenían 4 ríos. Podrán inventar alguno, pero dice, pero ¿dónde lo pongo a nacer? Todo lleno de la creación de Dios y las flores del paraíso. Pero yo tengo que abonar. El hombre no tuvo que hacer nada de eso, porque Dios lo creó todo perfecto y lo colocó allí y le dijo, miren, ustedes pueden disfrutar de todo esto solo. Ahí viene la parte. Solo que ustedes no van a tocar este que está aquí. Mire algo tan sencillo. Toda la finca que el Señor les entregó y solamente le dijo que no tocaran uno. Si el Señor a usted le entregara una finca como la que le entregó a Adán y Eva y le dijera que no tocara solamente uno y que se lo dejara él quietito ahí, ¿usted qué haría? ¿Usted obedecería? ¿No? Porque el día que lo toquen van a morir. Uno entre miles. Y al hombre le dio por tocar ese uno entre miles. Él lo que le dijo es, el día que toque van a haber algunas consecuencias. Porque si usted lo toca indica que no ha oído mi voz, no me ha escuchado claramente. Y si me ha escuchado, ha tomado la decisión de no obedecerme. Es decir, que todo al que el Señor le habla, Dios le habla y toma la decisión de no obedecerle, acarrea consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para ellos? Las consecuencias para ellos fueron de que cuando el Señor fue y le pregunta, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Yo fui lo suficientemente claro con ustedes. Cuando les hablé y les dije, yo fui claro, pero ¿qué pasó con ustedes? Y cada uno empezó a decir, es que la serpiente, es que la esposa, es que... No, yo estoy preguntando, ¿qué pasó con ustedes? Mis amados, por cuanto esto hiciste, no van a disfrutar más. Fueron desalojados, los echaron a la calle. Muchas veces hay muchas personas que han sido echadas a la calle. No han podido disfrutar de lo que Dios les ha entregado por no obedecer la voz de Dios. Y eso fue lo que Él le dijo: los que no han oído, los que no han escuchado, ellos han visto mi gloria en todo el desierto. Desde que salieron de Egipto, allí he estado con ustedes y ellos saben lo que yo he hecho. Sin embargo, no lo aceptan, no quieren. Se han revelado. Yo quiero invitarle para que ustedes y miremos el Salmo 95, versículo 6 al 11, porque a veces nosotros miramos el Salmo, pero el Salmo 95, versículo 6 al 11, observen la invitación que hay por parte del salmista. Yo aquí veo las palabras de un hombre como Moisés. Aún los escritores bíblicos han repasado estas palabras y hacen mención de ello. Pero yo veo aquí la experiencia que se vivió en aquel momento. Y entonces la invitación es:
venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor. Varios aspectos menciona aquí, haciendo referencia a este salmo, y es: vengan. Yo creo que está diciendo el pueblo de Dios: vengan, vengan, adoremos y postrémonos. Yo creo que aquí tendríamos tema para mucho rato, hablar de lo que es uno postrarse y lo que es uno adorar. Muchas veces hemos pensado que adorar es orar. No, adorar es rendir tributo, adoración, reconocimiento al que hizo los cielos y la tierra. O sea, reconocimiento de quién es. Reconocer su grandeza, su poder. Y cuando Él dice postrémonos, está diciendo: cuando yo reconozco la grandeza de Dios y el poder de Dios, yo me postro, porque Él es soberano y está por encima de todas las cosas. Pero yo lo hago con una actitud. Hay personas que dicen, y eso es respetable, porque no, es que yo cuando oro al Señor, yo oro, Dios no mira la forma, posiblemente no la mire, pero aquí hay una invitación por la palabra, y es que nos postremos de rodillas. Pero no es de una manera religiosa, no, es una actitud de reconocer la soberanía de Dios. Si yo estoy hablando con el Creador, si yo me estoy dirigiendo al Creador, con mi actitud estoy reconociendo quién es Él para mí. Bueno, yo solamente voy a mencionar, doblemos las rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor. Versículo 7. El versículo 7 dice: porque Él es ¿quién? Él es ¿quién? Si ustedes observan, Él no dice la palabra Él es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es nuestro. Él es mi Dios, es mío. Yo soy su hijo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte de la iglesia del Señor. Y yo lo reconozco porque Él es mi Dios. Y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¿Sí qué? ¿Ustedes eso sí qué? Si oímos la voz de Dios. Si no oímos la voz de Dios, nada que ver. La palabra dice: si usted oye la voz de Dios, es todo lo que está ahí escrito. Versículo 8. Cuando yo oigo la voz de Dios, entonces dice el escritor: no endurezcáis ¿qué? O sea que no puedo oír la voz de Dios y tener el corazón duro. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Cuando hace mención esta palabra, y esta mañana lo mencionaba, Meriba obedece a una situación. Es un sitio, yo esta mañana de pronto dije que no, lo que no quiero es que hagamos referencia al sitio de Meriba, sino a lo que pasó en Meriba. Los nombres en el desierto los recibían los sectores de acuerdo a lo que acontecía. Y allí en Meriba, cuando el salmista está haciendo mención de esto, sucedió algo. Y cuando él menciona Meriba o a Masá en el desierto,
está haciendo referencia a lo acontecido por no oír la voz de Dios. Según la palabra, lo que pasó allí, en esos dos lugares que lo menciona el salmista, allí sucedió algo bien particular. Y fue que en estos dos lugares, o en estos lugares, el pueblo peleó contra Dios, generaron una disputa contra Dios y generaron quejas contra Dios. Estos tres aspectos son más o menos el significado que le dieron a ese lugar. Es decir, que cuando no oigo la voz de Dios, entonces yo entro más a reclamarle a Dios, a pelear con Dios y a hacerle preguntas del por qué sucede lo que sucede. Y observen, mis amados hermanos, que muchas veces nuestras oraciones son el resultado de una queja, de una protesta. Muchas veces nuestras oraciones no obedecen a un momento de reconocimiento ni de gratitud, sino de querer pelear con Dios. Y muchas veces decimos: Señor, ¿y por qué esto me tiene que pasar a mí? Siendo que yo soy tu hijo, siendo que yo soy tu hija, siendo que yo soy fulano de tal. ¿Quién dijo que Dios obraba porque usted sea fulano de tal? No, Dios obra porque para siempre es su misericordia en aquellos que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Pero muchas veces queremos reñir contra Dios, pelear con Dios. Observen ustedes cuando en algunos casos hay un ser querido que está sufriendo mucho, ¿qué es lo que dice la persona? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a los míos? Ustedes han escuchado cuando suceden esas grandes catástrofes que pasan en el mundo por la naturaleza, por lo que sea, lo que aquellas personas que no conocen del Señor dicen: bueno, si hay un Dios, ¿por qué permite todo esto? ¿Han escuchado eso? ¿Lo han escuchado? Pues que la gente o que las personas lo diga no es un problema, porque al fin y al cabo ellos no conocen a Dios, no son el pueblo de Dios. Lo lamentable es que muchas veces el pueblo de Dios cae en las mismas circunstancias y condiciones. Porque a mí, ¿cuántas personas se han alejado de los caminos del Señor porque el Señor no hace lo que ellos quieren? Hermano, ¿por qué no volviste a adorar al Señor con nosotros a la iglesia? Ay, no, yo le pedí al Señor y no me lo quiso hacer, entonces no volví. O sea que iba para que el Señor hiciera. Parece como si la doctrina fuera: vaya para que le pida al Señor y Él va a hacer todo lo que usted le diga. La palabra sí dice que pidan todo lo que quieran, pero Dios lo hace si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo va a hacer, porque si esas cosas que usted le pide no le convienen, Él no las va a hacer, porque Él quiere lo mejor para usted. Y hay muchas cosas que nosotros pedimos que no sabemos si nos conviene o no, solo que nos gusta en el momento. Es como el que le dijo el Señor: Señor, regálame un carro, Señor. Señor, regálame un carro. El Señor no le daba el carro. Pero Señor, mira que soy tu hijo, mira que yo te amo, mira que yo hago esto. Y el Señor no le dio el carro. Señor, te prometo que si me das un carro es para yo asistir a la iglesia, no me voy a perder servicio, yo no voy a dejar, y si algún hermano no tiene vehículo, yo lo voy a cargar ahí. Señor, dame un carro. Y el Señor, nada que le dé el carro. Hasta que el Señor dijo: bueno, te voy a dar el carro, pues. Y le dio un buen carro. Y el hermano no
volvió más a la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Como tenía carro, ya tenía para irse a pasear y para irse. Se le olvidó lo que le había dicho al Señor. Parece que el Señor le dice: ahora comprende por qué no te quería dar el carro. Porque no quería perderte a ti. Muchas veces le pedimos algo al Señor, que el Señor no nos lo da, no porque no sea su voluntad, sino porque no estamos preparados para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Bendito el nombre del Señor. Cada día tengo que decirle: Señor, prepárame para disfrutar de tus bendiciones. No escucharon la voz de Dios. Ahora, dice: si escuchamos la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón con Meriba como en el día de Masé en el desierto. Seguimos el versículo 9. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. ¿Qué era lo que había pasado allá? Habían tratado, habían tentado a Dios, habían probado a Dios. Y como decirle: Señor, pruébame que estás con nosotros, pruébame que me vas a dar alimento, pruébamelo. Parece que es una actitud de tentar a Dios, lo dijo aquí el salmista. Estaban rebelados contra Dios. Versículo 10. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaban ¿qué? Desviando en su corazón. Yo creo que cuando uno se desvía en el corazón es cuando uno hace cosas que parecen muy buenas, que dice: yo no estoy haciendo nada de malo, pero muchas veces el corazón está desviado. Muchas veces nosotros, el enemigo nos entretiene en tantas cosas para que no escuchemos la voz de Dios y para que asumamos una vida cristiana más tradicional que real, más desde una religión. Es que aquí el pueblo de Dios parece que era religioso, pero no escuchaban la voz de Dios porque no la obedecían. Y dice el Señor por la palabra: y no conocían mis caminos. Porque si yo conozco el camino, pues yo camino por él. Versículo 11. Por tanto juré en mi ira: ciertamente no entrarán en mi reposo. Consecuencias. No entrarán, no disfrutarán. ¿Qué es no entrar en el reposo de Dios según este aspecto que menciona la palabra? Eso lo miramos el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, porque el tiempo corre. Entonces, en primer lugar, yo concluyo diciéndole: muchas veces no le obedecemos a Dios porque no aprendemos a escuchar a Dios. No obedecerle a Dios es tener en poco la palabra de Dios, lo que Dios dice. No le obedecemos a Dios porque hay momentos en que decimos que somos el pueblo de Dios, pero aún no vivimos como el pueblo de Dios. Y eso nos lleva no a vivir una vida de convencimiento de hijos de Dios, sino a ser un poco más religiosos, más relajados en la vida espiritual. Vivir el momento, no lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, vamos
a salir triunfantes para la gloria de nuestro Dios. El Señor dijo que lo que más le agrada a Él es que le obedezcamos. Es lo que más le agrada. Los sacrificios, todo ese asunto, pues bueno, usted verá. Pero el Señor se complace en que usted y yo le obedezcamos su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Un abrazo en el nombre del Señor y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por la palabra. Señor, nos disponemos hoy a recordar tu mesa, lo que hiciste, el sacrificio por cada uno de nosotros. Señor, somos tus hijos. Pero necesitamos caminar como hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Allí con tus ojos cerrados, tu mente inclinada, medita. Has sido invitado a participar de la mesa del Señor hoy. Puedes tú decir hoy: muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame a caminar por tus sendas. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecer tu palabra. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Los Caballeros de Compromiso invita a todos los caballeros de nuestra iglesia a celebrar en unidad la victoria en Cristo. Ven y apropiémonos de las promesas de Dios y la fuerza que el Espíritu Santo nos ha dado. Viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche. No te lo pierdas. Hola, hermanas y amigas. Les saluda la pastora Norma García, directora del Ministerio Mujeres de Impacto. La palabra de Dios nos motiva a enfrentar la vida cristiana como una batalla, en las que se requiere que seamos firmes e inconmovibles, manteniendo la renovación espiritual constantemente. Estamos en tiempo de cambio. Por lo tanto, mantente firme e inconmovible. Mujer, te invitamos para que asistas a nuestro gran encuentro de clausura, que se realizará el próximo 25 de noviembre a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Donde compartiremos experiencias inolvidables. Hoy el Señor te extiende esta invitación para ti. Las esperamos. Mujer, levántate, en Cristo somos hijos libres. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer
trae grandes bendiciones para nuestras vidas.